Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más compartiendo importantes meditaciones. Oremos a nuestro Padre Celestial, que al escuchar su santa palabra sea de bendición para nuestras vidas y que su amado Hijo nos llene de su sabiduría, nos permita entendimiento y comprensión del mensaje preparado para hoy titulado El valor de la confesión de pecados. El texto bíblico lo encontramos en Salmos 32, versos 5 y 6, que dicen: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión de pecados solo tiene valor cuando va acompañada del arrepentimiento. Algunos creyentes confunden los dos elementos y piden perdón solo por haber reconocido su culpabilidad. Pero Yahweh tiene interés en los aspectos prácticos del caso. Muchos creyentes parecen preocuparse más por obtener el perdón que por apartarse de todos sus pecados. Luchan por confesar cada día todos sus pecados, lo que, sin duda, es un propósito noble. Pero este sistema no tiene mérito si cada confesión no va acompañada del alejamiento del pecado, es decir, cortar por la raíz del pecado. La justicia del Mesías no cubrirá ningún pecado acariciado. Antes de poder recibir este precioso don de la justicia del Mesías, debe desecharse las viejas inclinaciones hacia el mal heredado y cultivado. Así lo hizo David, y por esto obtuvo el perdón de su gran pecado. Su arrepentimiento fue genuino. Aborreció el pecado del cual era culpable. Además de la tristeza causada por el pecado, el arrepentimiento comprende la expulsión del pecado de la vida. Esa expulsión es un acto del alma misma, fortalecida por el poder divino. El perdón es una consecuencia automática de esa experiencia. El Altísimo puede perdonar todo pecado que sea eliminado de la vida. Debes recordar que el Padre conoce todo lo que por temor o vergüenza no quieres decir. Confesarlo te acerca a Él. Te sientes perdonado y te liberas del temor al castigo. La confesión debe hacerse por la propia voluntad, con corazón dispuesto, humillado y arrepentido, con el firme propósito de no volver a caer. No se trata de encubrir el pecado o de pasarlo por alto. Hay solo una base para el perdón del pecado: el arrepentimiento. Si has confesado tus pecados, estás arrepentido, dispuesto a cambiar porque Yahweh te ha perdonado. Por tanto, debes aprender a perdonarte a ti mismo. Debemos tener muy en cuenta lo que produce el pecado. El pecado causa sentimientos de culpa y de temor, remordimiento y desesperación. Del mismo modo, el pecado causa angustia emocional y espiritual. La buena noticia es que la confesión de pecados nos ayuda a liberarnos, tanto de la práctica como de las consecuencias de la maldad. El Salmo afirma que aquellas personas que confiesan sus pecados y reciben el perdón de Yahweh llegan a ser verdaderamente felices. Recordemos que el pecado es mucho más que una mala acción. El pecado es un estado de rebelión contra el Altísimo, donde el ser humano trata de tomar control absoluto de su propia vida. Quien persevera en su pecado desea ser su propio Dios. Por eso, la persona pecadora trata de establecer y seguir sus propias reglas, desafiando las normas establecidas por nuestro Padre Celestial. El salmista confiesa que tenía un pecado oculto y que sufrió mucho, tanto física como espiritualmente, cuando trató de ocultar sus pecados en silencio. Finalmente decidió confesar su pecado. El Padre Celestial respondió con amor y perdonó su pecado. Por lo tanto, el Salmo nos enseña que el Eterno perdona a quienes confiesan sus pecados. Muchos piensan que pueden participar del pecado,
al menos por un tiempo, sin acarrearse graves consecuencias, y que después, en algún momento conveniente, se arrepentirán y obtendrán el perdón. Pero lo trágico del pecado es que él se posesiona de tal modo del alma y se transforma en parte tan esencial de la manera de vivir, sobre todo cuando se lo practica a sabiendas, que muchas veces el pecador termina por no sentir ningún deseo posterior de abandonar. Sin este deseo básico no puede haber perdón. En muchos casos podrá surgir un deseo aparente de obtener la salvación y expresarse un pedido aparentemente sincero de librarse del pecado. Pero si no existe el deseo básico de abandonar los pecados, todo será en vano. En ocasiones, es el temor a las consecuencias lo que impulsa al pecador a buscar el perdón, como ocurrió con Judas. En otras ocasiones, como en el caso de Esaú, lo es en el deseo de obtener ventajas materiales. Pero si las amenazadoras consecuencias hubieran sido retiradas de Judas o se le hubiera restituido la primogenitura a Esaú, ambos habrían vuelto a su antigua vida pecaminosa. Dios no puede aceptar a quienes buscan el perdón por estas razones. Con todo, el pecador puede estar seguro de que el Padre Celestial no dejará de oír ningún sincero pedido de perdón, pero al mismo tiempo debe entender que si persiste en el pecado voluntario, llegará el momento cuando ya no deseará ser limpiado de él. El apóstol Pablo declara algo muy interesante al respecto en Hebreos 10:26, que dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yahweh no hace responsables a los hombres por las tinieblas en que viven, antes de que la luz brille en sus corazones. Dios ama a los pecadores, y por esto envió a su Hijo para salvarlos. Pero cuando llega la luz, y los hombres prefieren las tinieblas, se condenan a sí mismos delante de Dios, y no queda más sacrificio por los pecados. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.